Muy bien amigos, en este segundo video que estamos explicando vamos a analizar básicamente otra técnica que se aplica dentro del trabajo social en el nivel microsocial de intervención. Estamos hablando de una técnica muy importante que no solamente es propia del trabajo social, sino que de otras disciplinas que también la desarrollan de una forma, similar en ciertos aspectos, pero enfocada cada una en su profesión. En este momento vamos a compartir lo que es la pantalla para que ustedes puedan visualizar aquí dentro de este componente. Aquí estamos justamente, ya pueden observar aquí, vamos a dar modo de presentación. Y ustedes, como podrán observar aquí, estamos en el módulo de administración de la estrategia pedagógica para utilización de las TIC. En este momento estamos haciendo ese análisis de los niveles microsociales de intervención en trabajo social. En esta ocasión vamos a hablar de la técnica de la entrevista y como objetivo vamos a analizar los tipos de entrevistas que se realizan en el campo de intervención social. Muy bien, entonces para esto identificar qué sí es una entrevista. Una entrevista, como lo definen algunos autores, podría identificarse como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto o tema determinado. Cuando vamos a hablar con un vecino, con un amigo, con un familiar, estamos haciendo como una especie de diálogo, pero vamos a identificar que no es lo mismo un diálogo que una entrevista. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si yo estoy hablando con un diálogo, tengo un fin, ¿sí? Cuando hago una entrevista tengo un propósito, tengo un fin, tengo un objetivo, tengo una misión, tengo una visión que está antes de ello para poder, en este caso, concretar esa entrevista. Técnicamente es un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger información con una determinada finalidad, como lo dije, un objetivo determinado. Es decir, que este tipo de entrevista en sí constituye una pieza importante en la intervención del trabajador social de casos y se utiliza como herramienta en otras disciplinas sociales. Como lo dije, no únicamente es aplicable al trabajo social, lo hacen en educación, lo hacen incluso en salud, lo hacen para algún tipo de estudio y de métricas y todo esto. Bueno, la entrevista en sí es una situación interpersonal en la que se establece una relación entre el trabajador o el profesional que está al frente y la persona que acude a ese servicio. Podemos decirlo entre otros aspectos, en este caso Russell lo menciona en el 89 como una relación, como una técnica, como un proceso. Entonces, si decimos que como una relación, porque se comparten diálogos, se comparten ideas, se relaciona en sí un propósito, como una técnica porque nos permite de cierto modo complementar a un estudio que estamos llevando o ejecutando, y como un proceso porque por medio de ello va a permitir adaptar o en este caso encaminar aquella situación enfocada hacia esas mejoras o hacia ese fin. Para ello, quiero que ustedes se centren también en el siguiente cuadro que les propongo, que es los tipos de entrevista. Cuando decimos que es una técnica de investigación cualitativa, porque se enfoca en la realidad a través de qué? Del método inductivo. Entonces, la entrevista en sí, como técnica, va a corresponder a alguna serie de aspectos, pero la pregunta ¿es una sola técnica de la entrevista o se puede adaptar en base a una situación? Vamos a identificar los tipos de entrevista. Para ello propongo la primera, que es la entrevista clínica, psicoanalítica o psiquiátrica. Es decir, que este tipo de entrevistas admite pocas preguntas. El encuestado elige los temas a evocar en varios encuentros. Ojo con eso, compañeros y amigos. La técnica de la entrevista clínica sí permite pocas preguntas. Muy atento con ello, ¿no? Ahora, muy bien, la entrevista profunda, el entrevistado aquí es quien sugiere el campo a explorar. Aquí se observa una cierta libertad en la forma de llevar la entrevista como la del entrevistado a responder. O sea, aquí es como quien dice, usted es el que va a ver hasta dónde llegamos. En un término así, ¿no? Entonces, la entrevista de respuestas libres, en este caso, nos permite o se caracteriza por numerosas preguntas
lo que ofrece al encuestador una orientación flexible. Es como un diálogo, pero mucho más libre, más espontáneo, más suyo, como decirlo. Entonces aquí el entrevistado, o sea, la persona que está dando la información, tiene la libertad y la flexibilidad para poder hablar incluso hasta de su niñez, de su infancia, en fin, de todo lo que crea conveniente y relevante hacia la pregunta que se le realice. De otro modo también, la entrevista de preguntas abiertas se hace, aquí se hacen preguntas precisas. Aquí ciertas o algunas veces son redactadas. ¿Para qué? Porque siguen un orden cronológico previsto. Aquí el encuestado es libre de responder bajo el marco de las preguntas. O sea, aquí tiene la opción o no de respuestas. Mientras que la entrevista de preguntas cerrada, este tipo de entrevista es la más estructurada. Se utiliza aquí un cuestionario estandarizado. ¿Por qué? Porque lleva un orden, ¿sí? En donde el encuestador debe esperar y respetar y responder de acuerdo a lo que se le está proponiendo, preguntándole. Entonces, mis estimados amigas y amigos, aquí ustedes pueden observar que esta entrevista o estos tipos de entrevistas van a contribuir de una forma directa hacia ese propósito como tal. Pero la aplicación de la entrevista por un profesional adquiere distintas formas. Es decir, ¿cómo o por qué? ¿Para qué? Escatín, Palomares y Suárez en el 97 clasifican la entrevista en algunos objetivos, en el número de entrevistados, en el marco teórico, en el asesoramiento y en el momento de la intervención microsocial. Pues aquí, esta entrevista recoge objetivos, número de entrevistados, el marco teórico, el estilo de asesoramiento, el contexto institucional o personal y el momento de la intervención. Entonces, mis estimados amigos, como ustedes pueden ver en pantalla, en cuanto a los objetivos, pues una forma informativa para orientar y el uso de los recursos que se van a proponer dentro de esa entrevista. Cuando se hace el número de entrevistados, aquí puede ser de forma individual, grupal o familiar. En el marco teórico, la entrevista es muy sistémica. Puede ser un psicosocial, puede ser psicodinámica, conductual o fenomenológica. Mientras que el estilo de asesoramiento, aquí las directivas y no directivas tienen mucha participación dentro de esa entrevista. En el contexto institucional o personal, la entrevista en los despachos o en los servicios sociales, la entrevista en el domicilio, o sea, aquí se adapta a la institución o a la percepción de cada persona. Finalmente, en el momento de la intervención hay que tomar en cuenta lo que es la entrevista preliminar, la primera entrevista y de seguimiento o tratamiento y la entrevista final. Todo esto con el fin de complementar las acciones de participación profesional de quien está haciendo la ejecución de la entrevista. Y los componentes, para finalizar ya los componentes, tenemos aquí que puede ser primero de la comunicación, un factor muy importante. La finalidad depende de varias circunstancias, del momento, del método de trabajo, la naturaleza del problema a resolver, la preparación como tal y la estructura. ¿Cuál es esa estructura básica? Una etapa inicial, una etapa intermedia o de trabajo conjunto y la etapa de determinación. Todas estas etapas las hace un profesional dentro de su campo con el propósito de establecer correlaciones a las respuestas que ha obtenido por parte de la persona que brindó la información. Amigos, para concluir, la entrevista en trabajo social es una de las técnicas que más se utiliza en el ejercicio profesional porque nos permite de una forma directa alcanzar ese fin, alcanzar ese logro, ese propósito de intervención, direccionando nuestros esfuerzos técnicos, esfuerzos académicos hacia la resolución de problemáticas. Entonces, esta entrevista va a recoger un proceso de análisis crítico, puede ser individual, puede ser grupal, puede ser familiar. Entonces, esta entrevista nos permite, en cierto modo, compilar algunos aspectos que van a ser claves para la resolución de este problema. Amigo, mi nombre es Luis Rúa y estamos hablando en este momento de la entrevista como una técnica que utiliza el nivel macro social en trabajo social. Micro, macro en sí, los niveles que se utilizan en trabajo social.
En el siguiente video vamos a analizar aspectos más relevantes para concluir esta serie de 3 videos que estoy proponiendo para que ustedes comprendan que la profesión más bonita del mundo es la que hacemos con el corazón, la que hacemos con el sentimiento, la que nos llena de emociones a todos. Buenas tardes, esperen el siguiente video.